mucho gusto, ya estamos a viernes 11 de noviembre y nuestra invitación, como todos los viernes, es a que nos adentremos en el mundo de la docencia, del trabajo investigativo, del intercambio también estudiantil con otras universidades a nivel del mundo y que hablemos de nuestra Casa de Estudios Superiores, que es nuestra Universidad Católica de Valparaíso. Hoy día vamos a estar hablando con Hugo Valenzuela en cosa de instantes ya virtualmente y a propósito de la virtualidad, desde octubre del 2019 a diciembre del 2021, la Escuela de Ingeniería Mecánica, con quien nos corresponde, digamos, esta semana, desarrolló en forma virtual su trabajo impartiendo las clases y la docencia. Esto en el contexto primero del estallido social y también de la pandemia. El tema sanitario de por medio no era el adecuado, digamos, para enfrentarnos a la presencialidad, ¿no es cierto?, con los estudiantes. Y se debió entonces impartir las carreras online, como habíamos dicho, y muchos trabajos se desarrollaron de esta manera. Con el correr y con el devenir de los años ya prácticamente, uno podría hacer balances, podría hacer una evaluación, cómo funcionó el sistema. Y esto es lo que se ha investigado ahora por parte de la Escuela de Ingeniería Mecánica. Se ha analizado, se ha concluido respecto a este trabajo, la eficiencia, el aprendizaje virtual. ¿Cuál es el resultado? Se respondió a las metodologías que se habían intentado aplicar en su momento, se correspondió eficientemente a lo planificado. Eso es lo que se ha estudiado y hay una investigación que ha llegado a una conclusión, lo que vamos a conversar con Hugo Valenzuela. Espérame, Hugo, porque vamos a presentar a UCB Televisión. Ahí está ya en pantalla este canal tradicional, 65 años acompañando a la familia, a los hogares, el primer canal de la televisión chilena, así de simple, que ahora es canal digital en la señal online ucbtv.cl para todo el mundo también, y en digital, digamos, para las principales regiones de nuestro país. UCB Televisión 24/7, la mejor compañía cultural de entretención, porque estamos con la familia de nuestro país. UCB Radio nos permite llegar a tanta gente día a día con nuestra programación, con nuestra música, 80-90, con nuestras noticias de lo regional, pero también de lo nacional. ucbradio.cl está también en la señal online, digamos, para todo el mundo. Llegó el momento. Hugo, ¿cómo estamos? Bienvenido. Hola Jorge. Oye, ¿qué tal, Hugo? Gracias por estos minutos. No habíamos tenido el encuentro virtual en estos espacios que tenemos los viernes en UCB Televisión para hablar de nuestra Universidad Católica de Valparaíso, la Escuela de Ingeniería Mecánica, que está situada físicamente, sabemos, ahí en Quilpué, que también se vio sometida a todas las características, a todas las vicisitudes que vienen consecuentemente con la virtualidad. En un periodo desde el 2019 hasta el 2021. Y ha pasado buen tiempo ya a esta altura, Hugo, y uno podría establecer ciertas verdades, hacer una evaluación. Y eso es lo que ustedes han hecho, digamos, se han empeñado. ¿Cómo podríamos contextualizar, digamos, y analizar la primera parte de este trabajo que han desarrollado? Gracias por la invitación, Jorge. Antes que nada, muchas gracias y saludos a todos los que estén escuchando. Mira, nosotros nos preguntamos, mientras estuvimos en el periodo de pandemia y después del estallido social, qué sé yo, que tuvimos que empezar a trabajar en la casa, ¿Mm? nos preguntamos, bueno, ¿cómo aprenden nuestros alumnos? Porque frecuentemente leemos estudios y investigaciones que se han hecho en el resto del mundo que nos dicen, oye, los alumnos aprenden de esta forma, esta es la mejor técnica para enseñarles, esto es lo que funciona en la universidad de no sé dónde, etcétera. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa? Está bien, esto es lo que pasa en el mundo, pero nuestros alumnos no están en el resto del mundo, nuestros alumnos son chilenos, que vienen de cierto tipo de colegios, que viven en la quinta región, etcétera. Entonces, lo primero que hicimos fue preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que se hace en el mundo en la docencia de la ingeniería mecánica cuando estamos online? Entonces, el primer trabajo que hicimos fue investigar, hicimos una extensa revisión, nos demoramos más de 6 meses documentándonos qué es lo que pasaba en el mundo y descubrimos que de todas las técnicas de enseñanza, aprendizaje que se usan en las universidades para las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemática, las carreras de STEM que se conocen, Uh-huh. existen 14 técnicas, 14 metodologías de enseñanza-aprendizaje. Pero en la virtualidad hay 7 que predominan.
¿sí? Estas 7 son muy conocidas, no hay ni una cosa del otro mundo. Son el diseño universal de aprendizaje, el aprendizaje orientado a proyectos, el aprendizaje basado en problemas, basado en tareas, estudio de casos, proyectos de investigación y la técnica de aprendizaje de servicios, ¿ya? Perfecto. Entonces, nosotros quisimos saber de estas 7 que funcionan en las universidades que enseñan ingeniería, ciencia, tecnología y matemática. Bueno, ¿cuáles de estas son las que nosotros estamos aplicando y cómo responden nuestros alumnos y nuestros profesores a estas 7 metodologías? Entonces, lo que hicimos fue hacer una serie de encuestas gemelas. Le hicimos las mismas preguntas a profesores y a los alumnos. Ya. Eh, Les preguntamos acerca de sus percepciones de estas 7 metodologías. Les preguntamos, por ejemplo, con cuál metodología se sentían más cómodos, con cuál metodología, tanto profesores y alumnos, con cuál metodología creían ellos que habían aprendido más, cuál es la que menos les gustaba, y a los profesores con cuáles los alumnos respondían peor. Y después de esto, cuando tuvimos los resultados, analizamos los resultados y fuimos a averiguar ya en profundo, hicimos entrevistas con los profesores, y hicimos grupos focales con los alumnos para preguntarles por estas metodologías, las que funcionan por un lado y las que no funcionan por el otro. Ya. Y descubrimos cosas bien interesantes, fíjate. Oye, está muy entretenido, digamos. ¿Ah? Sí, Ahora, muy esto entretenido. tiene, me imagino, Hugo, que también un margen, eh, digamos, de... A ver, porque en todos estos tipos de focus group, qué sé yo, o encuestas, no siempre hay una relación absoluta, ¿no es cierto?, de lo que se quiere decir o de lo Claro, que verdaderamente se está sintiendo, ¿ah? Eso estadísticamente es así. Las encuestas son así es. así, son sobre todo las abiertas que dan para mucho. Entonces, hay un margen, ¿no es cierto?, que eso también se toma en Sí, consideración. sí. Y básicamente, ¿a qué arribaron, digamos, con estas conclusiones? Mira, dentro de los descubrimientos, encontramos, por ejemplo, que estas 7 metodologías que, que existen en el mundo en la docencia virtual de las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, ¿Mm? eh, las 7 están presentes en nuestra escuela. O sea, Ya. las 7 metodologías son usadas por los distintos profesores. Eso fue un primer descubrimiento. Eh, y predominan 2, ¿sí? El diseño universal de aprendizaje y el aprendizaje basado en proyectos. Son las 2 que predominan, ¿ya? Eh, Dentro de las 7, déjame, aquí estoy mirando mi estudio, Ujú. dentro de las 7, los alumnos se sienten particularmente más cómodos con las mismas 2, ¿sí? Y los profesores también. O sea, existen estas 7 metodologías, depende un poco de la asignatura, del profesor, del tipo de alumno, etcétera, pero están todas. Pero descubrimos cosas, por ejemplo, interesantes. Descubrimos A ver. que, en la opinión de profesores y alumnos, el aprendizaje online toma mayoritariamente, estos son datos estadísticos, así que hay que analizarlos con la validez que tienen la estadística, pero Ujú. mayoritariamente los alumnos estiman que se ocupa entre la misma cantidad de tiempo que el aprendizaje online, un 35% de nuestros alumnos opinan eso, eh, y un 40% de nuestros alumnos opinan que se ocupa el doble de tiempo. Se necesita el doble de tiempo para lograr el mismo aprendizaje. Y fíjate Ya. que estos datos son coincidentes con la opinión de los profesores. Los profesores, un poquito más marcado, 45% dice que los profesores requieren más tiempo, el doble de tiempo, para preparar una clase virtual que una clase presencial. Ahora, descubrimos otra cosa. Los alumnos, por ejemplo, la tasa de asistencia ¿Mm? a clases, los alumnos, la percepción de los alumnos es que la mayoría de los alumnos opina que estuvo más de la mitad del tiempo en clases, ¿sí? Pero la percepción de los alumnos, perdón, corrijo, la mayoría de los alumnos opina que estuvo más del 80% del tiempo en clases, Ya. pero la percepción de los profesores es que los alumnos no estaban en clase. O sea, aquí tenemos una diferencia importante. Entonces, cuando fuimos a la etapa de los focus group y de las entrevistas, descubrimos que es porque los alumnos no encienden las cámaras y participan mucho, son mucho menos activos cuando están online que cuando están presenciales.
los profesores no les vemos las caras a los alumnos, entonces tenemos la broma ahí, que estas clases virtuales son como una sesión de espiritismo. Oye, Jorge, si estás ahí, manifiéstate. Ajá. Claro. Hazte presente. Es bien difícil ese tipo. Hazte presente, opina. Entonces, de repente tú le preguntabas a un alumno y el alumno no contesta. Cuando le preguntamos a los alumnos, muchos de ellos contestaban que dejaban la cámara encendida y después veían la grabación. Claro. Y eso es complicado, ¿te fijas? Eso es complicado. Respecto a las metodologías, por ejemplo, la gran mayoría de los alumnos dice que les gusta realizar tareas y trabajos grupales. Hacen las tareas grupales en términos ya de la percepción. Hacen las tareas o los proyectos en grupo conectados por internet. Y como los jóvenes juegan online y conversan entre ellos cuando están conectados, para ellos es muy natural. A los profesores no nos gusta mucho eso. ¿Se fijan? Dentro de estos otros descubrimientos había un mito que los profesores mayores, para no decir los profesores viejos, los profesores de más edad tenían más dificultades que los profesores jóvenes. ¿Sí? Ya. Ese es un mito. Ese era un mito. O sea, ya. Descubrimos que no es verdad eso, digamos. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? Porque los alumnos dicen, oye, el profesor tanto, ¿sí? Domó la bestia, dicen los chiquillos, ¿sí? Y hizo muy buenas clases. Es un profesor bien mayor, digamos. No lo vamos a nombrar, digamos, ¿no? Y el profesor Perico, que es un profesor jovencito, que hace muy buenas clases presenciales, hizo muy malas clases online. Entonces, después en la etapa de las indagaciones ya más puntuales, descubrimos que el profesor con mucha experiencia, que a lo mejor no se siente tan cómodo con la tecnología, ha hecho su asignatura tantas veces y tiene tanta experiencia en distintos métodos que ha probado, que solo tuvo que adaptar su metodología a la tecnología. Claro. ¿Te fijas? Y que no es tan complicado tampoco, ¿no? Que no es tan difícil, es tan difícil. O sea, todos los profesores nos manejamos en internet, pero nos sentimos más o menos cómodos. Yo estoy dentro de los mayores, digamos. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Con los profesores jóvenes, que tienen muy poca experiencia docente, ¿sí? Saben seguramente hacer su clase de una sola manera. ¿Te fijas? Y la montaron de la misma forma online. Entonces, no les funcionó bien porque lo que ellos saben hacer estaba adaptado a la presencialidad. Eso es una cosa, un descubrimiento interesante. Y el feedback que también, motivó, perdón Hugo, el feedback es retardado, digamos, no es instantáneo, no es participativo tampoco, y eso como que a veces trunca todas las opciones y los intereses, digamos, del docente, del profesor, ¿no? Porque necesita también visualizar cuáles son las reacciones para una comunicación, ¿no? O sea, cuando tú estás en clases presenciales, estás viendo las caras y tú te das cuenta, cuando el alumno, mirándole la cara, tú te das cuenta cómo el chiquillo aprende, si le hace clic o no le hace clic. Si entiende o no. ¿Sí? Claro, o sea, tú miras las caras y sabes, estos cabros están enganchados, están entendiendo, no, este tiene cara de duda, y le haces una pregunta, pero en esta virtualidad, cuando tú no ves las caras, es muy difícil esa percepción, ¿te fijas? Dime nomás. No, es que te iba a preguntar, dentro de este estudio, ¿se consideró el hecho de la concentración y de cómo esa concentración, vuelvo al tema, digamos, incide positiva o negativamente, digamos, para el aprendizaje? ¿Por qué? Porque, a ver, en el contexto de una aula, ¿no es cierto?, de una sala presencial, de una participación presencial, uno tiene efectivamente la comunicación y uno está atento porque está metido, digamos, dentro de un contexto. Exacto. En lo virtual, tú estás sujeto a consideraciones de la casa, ¿no es cierto? Que de repente se te cruza alguien, que te llama por teléfono, que tu familia, que el gato, que el perro, que tocaron el timbre. ¿Se consideró ese punto? Sí, en las indagaciones les preguntamos a los chiquillos, primero les preguntamos si ellos sentían, a los profesores también, le hicimos la misma pregunta, te recuerdo que las encuestas son espejos, digamos, si habían aprendido igual, mejor o peor. ¿Sí? Ya. Fíjate que los alumnos opinan, los profesores opinan que más o menos igual, entre más o menos igual y peor. ¿Sí? Ya. 50% o 48% dicen que más o menos los alumnos aprendieron igual y 48% opina que peor. ¿Te fijas? Importante los profesores porque son los que evalúan, en definitiva, ¿no? La sensación que nosotros tenemos de recoger las evaluaciones. Pero los alumnos dicen, el 52% dice que aprendieron peor.
y solo un 31% dice que aprendió eh, igual, ¿te fijas? Entonces, allí baja la percepción del alumno es coherente con la de los profesores. Sin embargo, nos llama la atención que aparece un grupito de 15% de los alumnos que dice que aprendieron mejor que si las clases hubieran sido presenciales. O sea, cuando le fuimos a preguntar por esto, en muchos casos tiene que ver con el grado de autonomía que han desarrollado los alumnos. O sea, estos alumnos que dicen que aprendieron mejor son los alumnos mayores, los de los últimos años. Una autonomía de su aprendizaje. En cambio, los alumnos de primer año, que todavía vienen con la metodología del colegio, todavía necesitan que uno los vaya llevando un poco en la mano. Claro. Entonces, estos alumnos sienten que su aprendizaje se ve mermado, ¿te fijas? Ya. En consecuencia, Ahora, uno pudiera pensar, digamos, Hugo, que esto no es sustentable en el tiempo, digamos, que esta enseñanza telemática, virtual, eh, tendría un desmedro, un desmejoramiento, digamos, en la calidad propiamente tal, ¿no es cierto?, en la medida que se extienda mucho más allá, ¿no? a ver, yo creo que eso es discutible, fíjate, porque eh, sí, hay que pensar el contexto en que estábamos. En Sí, octubre del claro. 2019 estábamos haciendo clases y de repente quedó la escoba y tuvimos que irnos para la casa y tuvimos que improvisar, ¿sí? Tuvimos que montar rápidamente nuestras clases para hacerlas online, aprender a usar estas tecnologías, porque no todos las dominaban. Los alumnos también tuvieron que aprender a usar, porque los alumnos uno dice son nativos digitales, pero también descubrimos que eso también es un mito, digamos. Sí. Los alumnos son jugadores digitales nativos, Sí, digamos, claro. ¿sí? La concentración es otra Pero cosa, para, el aprendizaje es otra cosa. claro, pero para trabajar les cuesta mucho, sobre todo el tema de la autonomía. Ellos necesitan la clase presencial. Ahora, una vez que fuimos agarrando el ritmo el 2020 y el 2021 sobre todo, habíamos acumulado suficiente experiencia y logramos hacer el traspaso de la metodología presencial a la metodología online. Y pudimos superar esta dificultad que si hubiéramos tenido más tiempo. De hecho, nosotros hemos seguido haciendo algunas actividades online con adultos, y con los alumnos adultos funciona muy bien, Ya. ¿sí? Porque los alumnos adultos tienen la suficiente autonomía y la suficiente autodisciplina para sentarse y decir, ya, ahora me toca estudiar. ¿Te fijas? Ahora, efectivamente, las condiciones, fue otra de las cosas que descubrimos, las condiciones que cada uno tiene en su casa para aprender impactan, pero significativamente en esta cosa. Por O sea, supuesto. si el alumno no tiene un lugar cómodo para estudiar en silencio, con tranquilidad y está siempre siendo interrumpido, qué sé yo, claro, ese alumno tiene muchas dificultades para concentrarse, muchas dificultades para realizar sus tareas, qué sé yo. Lo mismo nos pasa a los profesores. Sí. Teníamos que tener un espacio, y me acuerdo que tenía que encerrar en mi dormitorio a hacer la clase y no me interrumpan, porque estoy en clase, ¿te fijas? Y Claro. eso generó ciertos trastornos en la casa que de todas maneras repercuten en la enseñanza. Ya. Entonces, Ahora, perdón, bien, un punto, digamos, para entender lo que te preguntaba adelante, ¿no estás de acuerdo, digamos, con que si en algún momento se vuelve a repetir, dadas las consideraciones X, ¿no es cierto?, se volviera a repetir este escenario virtual, ¿tú no estás de acuerdo en que iría en desmedro, digamos, del aprendizaje, que podría perfectamente llegar a un nivel, digamos, recomendable? Solamente por el hecho sí, de que se alcanzó un buen nivel, ¿no es cierto?, en el manejo y se entendió la metodología y la manera de hacer este tipo de enseñanza. Eso es, ¿no es cierto? Entendí bien, ¿no? sí, no, pero A principalmente ver, tiene que ver con la autonomía del alumno. O ya. sea, por un lado, con la metodología del profesor, vamos a descubrir, más adelante te voy a contar qué descubrimos respecto de eso, pero principalmente tiene que ver con la autonomía que tienen los alumnos, la autonomía, la responsabilidad. Los alumnos adultos, con los alumnos adultos esto está funcionando muy bien. Nosotros seguimos, tenemos algunos cursos a distancia, virtuales, y los alumnos responden muy bien porque son alumnos que trabajan todo el día, que están muy involucrados en su aprendizaje, que participan en las clases. Entonces, tienen una capacidad, ellos ya aprendieron a aprender. No sé si me explico lo que quiero decir Sí, con sí. esta frase. ¿Sí? En cambio, los alumnos chicos, los alumnos de primer año, los alumnos de segundo año, ellos todavía no han desarrollado en su gran mayoría, hay algunos que llegan muy bien preparados, pero en general los alumnos de los cursos más inferiores eh, todavía no desarrollan esa capacidad de aprender solos, Sí. porque en el aprendizaje online hay mucho de aprender solo.
y el profesor, en vez de ser el profesor tradicional, se convierte en un orientador, en un facilitador, en un guía, Sí. más que un profesor. Ya, pero eso Entonces, por también ejemplo, pasa en lo presencial, pues, Hugo, ¿ah? Porque todos hemos pasado un pregrado, ¿no es cierto? Primero, segundo, primer año, ¿para qué decir? ¿No es cierto? Venís saliendo del cuarto, venís arriba de la pelota, querés claro, conocer a los compañeros, querés claro, pasarlo bien, querés y el enchufarte carrete, recién. Segundo año recién empezáis a meterte en el cuento. ¿M? claro, porque en segundo año ya te asustaste, po. Sí, exactamente, ya Pero, empezaste a repetir pero claro, algunos semestres, así, claro, trimestres. Qué sé yo. en la virtualidad esto es mucho más, se marca mucho más. ¿Sí? Eso es lo que descubrimos. O sea, esta brecha entre el que aprendió a aprender y el que no aprendió a aprender es muy, muy marcada. ¿Te fijas? Fíjate que respecto de las pruebas, encontramos que los profesores, 60% de los profesores opinan que las notas de sus alumnos no representan el aprendizaje online. Y los alumnos coinciden con este 58,8%. ¿Sí? Los alumnos también reconocen que las notas no reflejan lo que aprendieron. ¿Te fijas? Oye, cuando fuimos a preguntarle, eh, descubrimos una cosa que nos dejó preocupados. Hay un tema de integridad académica en general importante. O sea, la copia en algunos momentos fue una cosa descarada, digamos, ¿sí? Fue una cosa fuerte. Descubrimos que incluso hay sitios donde algunos alumnos, dicho por los mismos chiquillos, por los mismos alumnos, pagan para que otro se meta a hacerle la prueba. Sí, claro. Cosas que son súper preocupantes. Tiene que ver mucho con la formación en valores que traen los alumnos. Y ahí, A- an- ¿cómo corriges eso? Es un tema, ¿no? No hay posibilidad. Ese es un temazo. Eh, Ese es un temazo. Nosotros lo primero que hicimos fue reaccionamos y los sistemas de evaluación virtual tienen una serie de herramientas para reducir el tema de la copia. ¿Te sí, fijas? sí. El tiempo, las pruebas duran tanto tiempo, el navegador se pone en un modo seguro, entonces el alumno no se puede cambiar de página. Mm. Pero estas cosas no son invulnerables. ¿Te fijas? Tiene mucho que ver con la formación humana que los chiquillos traen. Ese fue uno de los descubrimientos más importantes. O sea, el tema de la formación, de la integridad de la persona que los alumnos traen instalada es vital en este sentido. ¿Sí? Porque yo también fui alumno. Cuando uno es alumno está preocupado por pasar. ¿Te fijas? No está tan preocupado por aprender, porque aprendo después, ¿te fijas? Eh, pero claro, entonces se prestó mucho para eso en una primera etapa. Ya, Otra de las perdón, cosas que y hay una descubrí, separación, sí. una segregación entre los primeros años, digamos, del pregrado y los No, últimos. esto fue transversal. No, Ah, esto fue ya, porque transversal. yo creo que ahí hay una diferencia. ¿Eh? Yo creo que los primeros Sí, ahí años, te tenemos vuelvo a un, insistir, por experiencia propia también uno está en otra, por supuesto. pero después ya te vas enganchando. ¿Ah? Yo creo que cambia un poco. Claro, sí, eso va cambiando, pero el tema fue transversal. No Ya, medimos qué tanto impacto tenían los alumnos de primer año con los alumnos de los cursos superiores, ¿te fijas? claro. Pero esto es transversal. Yo también coincido contigo. Debería ser mucho menor en los alumnos que están por salir que en los alumnos que están empezando, ¿te fijas? Porque el alumno que va a salir ya se empieza a enfrentar, oye, me queda poco para llegar al mundo real, mejor aprendo ahora, digamos, Sí, ¿te fijas? sí, sí. Otra de las cosas que averiguamos, por ejemplo, fue la resistencia de los alumnos a encender sus cámaras. ¿Sí? ¿Y cuál es el motivo de Profesores y eso? alumnos coinciden. Mira, hay múltiples motivos, pero uno de ellos tiene que ver con, en mi opinión, puede ser un tema como de autoestima. ¿Eh? O sea, los alumnos, algunos me contestó en los grupos focales, profe, es que no me gusta que vean dónde estoy viviendo. Claro. Fuerte, ¿te fijas? Otro, profe, es que estaba con pijama. ¿Te fijas? Llegaron a la clase con pijama, ¿te fijas? Entonces, como estaba con pijama, no encendía mi cámara. Y otro es que, profe, a mí no me gusta que me vean. ¿Te fijas? Hay mucho de eso también, hay mucho de cómo los chiquillos están enfrentando la vida, digamos. ¿Te fijas? ¿Y cuál es Eh, cuál es la decisión, digamos, docente en ese aspecto? Porque en algunos momentos, obviamente que tú necesitas tener el feedback directo, digamos, en imagen. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cómo se sugiere proceder? Mira, la universidad nos pidió no obligarlos a usar las cámaras en su Ya, momento, dadas las circunstancias que estábamos viendo, nos pidieron no obligar, pero sí animar. Entonces, animábamos a los alumnos a que encendieran sus cámaras cuando participaban, cuando hacían alguna pregunta, ya, que encendieran su cámara y poder, porque
nosotros en el contacto diario nos vamos aprendiendo hasta los nombres de los alumnos, pero oye, yo no, hoy día le preguntamos al alumno, ¿y tú ya fuiste alumno mío? Sí, profe, fui alumno suyo el año Buen pasado. punto ese. Ah, que como Buen es que como punto. nunca te di la cara, no sé Eh, que fuiste alumno mío, te fijas, ¿no? Hay mucho de eso, digamos. Otra de las cosas que descubrimos, o sea, y aquí viene, perdón, aquí viene el descubrimiento más importante, fíjate. A pesar de todas las metodologías que usamos, qué sé yo, les preguntamos a los alumnos, oye, ¿qué hace que un determinado profesor te inste a participar, a encender tu cámara, a participar en clases, a aprender mejor, a no copiar, etcétera? Y descubrimos una cosa que nos sorprendió, porque a ver. no aparece en ninguna de las investigaciones que encontramos, ¿sí? Que tiene que ver con la calidad humana de los profesores, ¿sí? O sea, descubrimos que la forma de ser del profesor impacta mucho más fuerte que la metodología de enseñanza-aprendizaje. Si el profesor es flexible, si el profesor es comprensivo, si el profesor Si da confianza, es, es cercano. si genera las condiciones para que yo me atreva a preguntar, Claro. o si el profesor me inspira a que yo sea lo más honesto posible. ¿Te fijas? O sea, ahí tenemos, ese fue el descubrimiento más grande. Esto no lo encontramos en ninguno de los papers que estudiamos, en ninguno aparece la calidad humana del profesor. Todos se refieren, eh, puede que haya algunos, pero no lo encontramos. Todos los papers se refieren a la metodología tal, la metodología B, la Ujú. técnica de evaluación tal, pero para nuestros alumnos chilenos de la Escuela de Ingeniería Mecánica, ¿sí?, en Quilpué, nuestros alumnos dicen, lo que más nos afecta para aprender es cómo es el profesor. Oye, pero a Y lo eso mejor fue, ahí se puede asociar un nuevo concepto, se me ocurrió a mí, ¿no? Esta comunicación virtual, ¿no es cierto? Podría ser una empatía virtual, ¿no es cierto? Porque eso se genera el vínculo con el alumno. A lo mejor es un concepto que tendría que asociarse, comprenderse y trabajarse, digamos, a futuro, ¿ah? Anda, ¿sabes tú si es que se vuelve nuevamente a estas modalidades? fíjate que nosotros planeamos, yo trabajé con otra profesora de la escuela en este tema. Planeamos repetir el estudio, pero con los alumnos de la noche, con los alumnos vespertinos, que son alumnos adultos, a ver si pasa lo Mm, mismo, digamos. Ya enfocándonos precisamente en las habilidades humanas, en la calidad humana, porque yo creo que esto es mucho más amplio que empatía. mm. Tiene que ver con las virtudes humanas que vive un profesor. ¿Te fijáis? Tiene que ver con Sí, justicia, tiene que ver con, con la honestidad. Oye, el profesor tiene que ser capaz de decir, me equivoqué. Si nosotros no somos perfectos, somos seres humanos y nos equivocamos sí. todos los días, digamos. Entonces, cuando el profesor dice, ¿sabéis qué? Tienes razón, yo me estoy equivocando, usted tiene darle la razón al alumno, llamar al alumno por teléfono cuando tiene alguna duda para tratar de ayudarlo. Ya, pero Hay eso un es tema de empatía, por empatía. Ah, supuesto. Claro, ese es un tema de Jalisco. empatía, sí, por supuesto, pero va más allá que la pura empatía. Es Ajá. empatía, sí, pero hay que condimentarlo con otras cosas, digamos. O Con sea, varias con la variables, integridad, digamos. con la, con la integridad propia del profesor, ¿te fijas? Oye, Es re Hugo, interesante el resultado, nos fíjate. está pillando la hora, está más entretenido el tema. ¿Este estudio se puede acceder de alguna manera? Nosotros estamos en la etapa final para presentar el documento a una revista y que quede publicado, ojalá, dentro de este año, digamos. Estamos en la etapa ya haciendo las últimas correcciones para esto. Así que Ya. esperamos que sí, dentro de poco, digamos. Oye, y por último, preguntarte, me imagino que hay una segmentación hombre-mujer, alumno-alumna. Por ejemplo, esto de apagar la cámara, me interesaría saber si es más recurrente en el hombre o en la mujer. Te pongo un ejemplo. ¿Existe ese tipo de segregación? No, ¿No? no, no, perdón, no lo estudiamos, ¿Mm? no lo estudiamos, pero mi percepción es que esto es transversal, o sea, nosotros para estos efectos de la virtualidad no es importante el sexo que tenga cada alumno, o sea, se comportan en general más o menos parecidos, digamos. Ya. En la Escuela de Ingeniería Mecánica tenemos hartas alumnas eh, y no hacemos nosotros, tampoco hacemos diferencia porque sean mujeres u hombres. Ujú. No, para nosotros estos son alumnos y alumnas y son personas al final, son seres humanos, son
almas que están a nuestro cuidado, digamos. Absolutamente de acuerdo. Te lo decía porque en algún momento alguien puede pensar, ¿no es cierto?, que esto tiene algún segmento de sexo, ¿no es cierto?, hombre o mujer. A esta altura, tú lo sabes muy bien, Hugo, la educación es integral, es global, es, como tú Sí, por señalas, ¿no es supuesto. cierto?, a la persona. Ahí. Nosotros estamos formando personas que van a Exactamente. ser ingenieros. Nosotros nos preocupamos en la universidad, creo yo, y en nuestra escuela por lo menos, nosotros hacemos el énfasis en eso. Nosotros estamos formando personas que van a ser ingenieros mecánicos, pero Con primero son valores. personas, digamos. Entonces, con valores, personas de bien que vayan a servir a la sociedad y les transmitimos la ciencia a la luz de la fe, ¿no? O sea, la ciencia no es absoluta y es necesario condimentarlo con este ingrediente maravilloso que es Dios, digamos. Así que Sí. nos interesan las almas, las personas, Que, digamos, que que- están detrás que, de eso. en múltiples oportunidades está bien separado, ¿ah? La ciencia con la religión por creencias, digamos, digamos, de que no tiene mucha relación una cosa con otra. ¿Ah? Ojo, que hay muchos científicos que son ateos, que no quieren saber nada, ¿no es cierto?, porque le dan todo un Mira, contexto lógico, ¿ah? De mira, ciencia. Stephen Hawking, este físico ganador del Nobel, ¿no es Sí, sí, cierto?, pues. capísimo, eh, eh, dice una frase, él se declara ateo, ¿eh? Dice una frase en algunos de sus libros, dice, la ciencia busca la verdad, dice. Pero los católicos o los cristianos dicen, o la gente que cree en Dios, dice en realidad, dice la gente que cree en Dios, dice que Dios es la verdad. Por lo Claro, tanto, si la ciencia busca la verdad, tiene que converger en algún momento con la claro. religión, ¿te fijas? Hasta Porque ahí si llegan Dios es los la verdad, gnósticos, bueno, la digamos. ciencia tiene que... Claro, claro, sí. Y esto lo dice uno de los capos de la física Sí, pues. mundial contemporánea, digamos. Absolutamente. Oye, Hugo, nos pilló la hora. Gracias, te quiero agradecer estos minutos. Muchas Vamos a estar gracias a muy ti. atentos al resultado final de este proceso, de este estudio que ustedes han efectuado. A ver si lo comunicamos, también lo publicamos en nuestras redes sociales de la UCB Radio, de UCB Televisión, porque nos interesa. Toda experiencia es noble en el sentido de que nos capacita también para, ante cualquier eventualidad, superarnos. ¿Ah? Lo empírico, por Muchísimas gracias, cierto, Jorge. ¿no es cierto?, a través de este trabajo se ve reflejado en las próximas oportunidades. Uno nunca sabe, mira que las pandemias ahora, tú sabes que pueden afectar en cualquier momento y el mundo Sí. gira rápidamente y se nos ha complicado todo el panorama a veces y puede que esto se repita. Muchas Ojalá que no, pues. gracias, muchas gracias por la oportunidad y aprovecho yo, me voy a subir por el chorro 2 segundos Dale para nomás. invitar a todos los estudiantes que estén pensando en esta carrera maravillosa que es la ingeniería mecánica, que nos vayan a ver a la escuela. Tenemos desafíos súper interesantes en el mundo de la energía, en el mundo de los nuevos materiales, qué sé yo. Nuestra escuela es muy entretenida, lo pasamos bien aprendiendo, así que todos cordialmente bienvenidos los que quieran venir a estudiar con nosotros. Un gusto, Hugo, que estés muy bien, ¿ah? Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Muchas gracias, Hugo. Octubre de 2019 hasta diciembre del 2021, así se trabajó, así se compartió la información, así también nuestra Universidad Católica de Valparaíso colaboró, digamos, con el ámbito de la docencia, con la responsabilidad que nos competía también como Casa de Estudios Superiores. Se hizo un trabajo, se preparó, se encauzó un trabajo, se canalizó un esfuerzo también del área docente en cada una de nuestras carreras y eso es lo que quisimos también refrescar y retratar, digamos, en esta conversación con Hugo Valenzuela. UCB Televisión. Ahí está, en las pantallas, un canal entretenido, familiar, 65 años cumplió hace muy poco, este 2022, un 5 de octubre, y bueno, ahí está, una fecha que es historia para nuestro país, y también el compromiso del día a día, trabajar también para la familia, en el ámbito del quehacer cultural, recreativo, de esparcimiento, de la historia, de la cultura, de la música, todo eso es UCB Televisión. UCB Radio también a la par, ¿eh? Pertenece obviamente a UCB Medios y corresponde a un trabajo ya de más de 28 años. ucbradio.cl, la señal online con música 80-90, con harta información local para nuestra quinta región y para el mundo. 103.5 y en ucbradio.cl. Que tengan un buen inicio de fin de semana, cuídense mucho, nos encontramos el próximo viernes, siempre al mediodía pasadito en UCB Televisión y en UCB Radio. Chao.